Las variables relevantes en el tratamiento desde el modelo transteórico, vemos nosotros que aquí es importante ver la motivación para el cambio, donde es un proceso extraordinariamente importante la motivación a lo largo de todo el tratamiento. La ausencia de la motivación para cambiar no debe entenderse como un resultado de algún rasgo de personalidad inherente al drogodependiente, sino como una característica propia de cualquier persona que plantea hacer un cambio importante en su vida. Cuando se quiere conocer el estadio de cambio en el que se encuentra el paciente y por lo tanto identificar el nivel de motivación, debe distinguirse los síntomas propios de la psicopatología, si es el caso de las características cognitivas, conductuales propias de la fase. Además, todo parece indicar que los procesos motivacionales para el cambio a lo largo de estadios con pacientes que presenten ciertas patologías, como por ejemplo una patología dual que veremos en las próximas reuniones, deberían tener en cuenta que probablemente estos pacientes no cuenten con las mismas capacidades que el resto para gestionar las tareas destinadas a incentivar los procesos de cambio. Entre los niveles de evidencia y los grados de recomendación se extraen sobre su utilidad las conclusiones que se indican en la tabla siguiente. Por ejemplo, en el nivel de evidencia 1, los principios del modelo transteórico son aplicables a una amplia variedad de conductas relacionadas con la salud. La utilización de los procesos de cambio difieren entre los estadios de cambio y la secuencia propuesta entre los estadios y procesos de cambio no pueden generalizarse a todas las áreas de intervención. En el nivel de evidencia 2, tenemos que los procesos de cambio de carácter cognitivo son más utilizados por sujetos que progresan de precontemplación a contemplación. No obstante, bueno, pues vemos nosotros que a pesar de todo, pues no se observan diferencias en procesos de cambio entre personas que avanzan y las que no lo hacen desde el estadio de contemplación al de preparación. Y los estadios no son categorías independientes. Vemos en el nivel de evidencia 3, donde el éxito es la progresión entre los estadios. Se relacionan con la correcta utilización de los procesos de cambio en cada momento. Y se ha constatado que es más útil utilizar los procesos de cambios de componente cognitivo en la etapa de precontemplación a preparación, mientras que los conductuales a partir del estadio de acción. Existen heterogeneidad de sujetos dentro de cada uno de los estadios. Existen disparidad entre la clasificación de estadios y definición operativa. En la predicción del abandono del tratamiento entre, por ejemplo, adolescentes consumidores, solo destaca el estadio de precontemplación. Y los procesos de cambios conductuales en el estadio de acción no permiten predecir por sí mismo la aparición de una recaída, por ejemplo. Vemos que el modelo de cambio tenemos nosotros que considerar aquí también, así como la parte cognitiva, decíamos, el conocimiento, la negación, lo que significa para el individuo, medir costo-beneficio, esos intentos provisorios
y también es si es que da ese cambio definitivo, donde ahí el individuo pues verá la situación y ese balance de decisión de los pros y los contras en cada uno de las etapas. Por ejemplo, en la precontemplación, los contras pesan más que los pros. Dice, poca motivación para la conducta saludable. En contemplación, los contras se igualan a los pros. Existe una ambivalencia, el sí, pero el no, que sí, que no. En la preparación, pros pesan más que los contras. Aquí hay más motivación. En la acción crecen aún más los pros. Y aquí pues hay mucha más motivación. En la autoeficacia, por ejemplo, aquí el éxito en conseguir dejar de fumar, por ejemplo, se ha relacionado con la confianza de las personas en su habilidad para conseguirlo. Tentación y confianza son inversamente proporcionales. A medida que la tentación disminuye, la confianza aumenta. La diferencia entre tentación y confianza disminuye con el progreso a través de las etapas del cambio. Entonces, en la precontemplación hay la autoeficacia muy poca, pero inversa la fuerza de las tentaciones para volver a la conducta no saludable otra vez. La mayor parte de los fumadores, quizá un 80%, está en las etapas anteriores a la acción. Sin embargo, la mayor parte de los programas de cesación están diseñados para fumadores que ya están listos para la acción. Por tanto, pues no es sorprendente ver que en estos programas haya un porcentaje de éxito muy bajo. El modelo pues es capaz, asimismo vemos, de describir diferencias de significado en términos de preparación para el cambio. Un gran número, por ejemplo, de fumadores en esta etapa estarían más preparados para participar en programas que los que no les presionaran para dejar de fumar. La expectativa de la autoeficacia. Podría pues entenderse entonces como mediador entre el conocimiento y la acción. Las expectativas que se dividen en expectativas de autoeficacia y de resultados tienen un peso muy importante a lo largo de las etapas de cambio, porque existen diferencias significativas entre las personas dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Aquí las etapas de cambio contenidos de una intervención hecha a medias, por ejemplo. En la precontemplación dice promover conflicto interno y mover a la reflexión los pros y los contras. En la contemplación, desequilibrar el balance de decisión a favor de la conducta saludable, romper la ambivalencia, evocar razones para la conducta saludable y riesgos de la no saludable. En la preparación facilita la acción e incrementa la autoeficacia. En la acción hay una evaluación de actividades y técnicas necesarias y un establecimiento de control de las personas, por ejemplo, el control de la parte de los teléfonos, todo ejerce mayor control en esa parte. Y en el mantenimiento, sí, identificar y prevenir las situaciones de recaída. Entonces, esa autoeficacia es una variable de gran impacto en el desarrollo y fundamentalmente como precipitante de la conducta motivada para la superación del problema. Tal es así que la magnitud de la tentación para consumir drogas es inversamente proporcional a la autoevaluación de la eficacia. La autoeficacia y tentación evolucionan a lo largo de los estadios interrelacionando
pero internándose la importancia de ambos. Esto es mientras que en las etapas iniciales puede registrarse niveles más elevados de tentación. Se invierte el peso a lo largo del tiempo, convirtiéndose la autoeficacia en la variable que más pesa en la etapa de mantenimiento. En el balance de la decisión, la motivación para el cambio se refiere a las razones que tiene un fumador, un drogodependiente para dejar la sustancia, dejar el tabaco, y la fuerza que se pone en ese intento. O sea, esta motivación queda reflejada en este modelo mediante el constructo del balance decisional. Se define como la importancia relativa que una persona da a las ventajas y a las desventajas del cambio de conducta. Es decir, por ejemplo, dejar de fumar. Este balance decisional varía entre las etapas. El cambio y para la mayor parte de las conductas analizadas hasta ahora. Entonces, esta variación se puede predecir claramente. En la precontemplación, las desventajas del cambio de conducta exceden a las ventajas. Esto da como resultado una baja motivación para el cambio, incluso aunque la gente sepa que el fumar es perjudicial para la salud. Durante la contemplación, las ventajas se incrementan significativamente. Los fumadores ven ahora tantas buenas razones para dejar de fumar como para seguir haciéndolo. Esto da como resultado esa ambivalencia. Quieren adoptar y se resisten al cambio. A menos que se decante la balanza por las ventajas, el fumador pues no tomará la decisión de dejarlo. En el estado de preparación, las ventajas superan a las desventajas. Esto permite la motivación requerida para planificar la acción. Aunque todavía queda mucho por andar en este sentido, los hallazgos en ciertas investigaciones que se revisan, pues sugieren que debemos hablar con los clientes sobre los beneficios que perciben al fumar y las desventajas que al hacerlo. Es solo cuando las ventajas de dejar de fumar superen a las desventajas, los fumadores utilizarán los procesos conductuales del cambio. En la percepción de eficacia personal afecta a la motivación y a la conducta, de modo que la baja autoeficacia se relaciona con esa dificultad que tiene la persona para lograr la abstinencia, así como los problemas relacionados con las recaídas. En relación a las etapas, los precontempladores son los que muestran menos autoeficacia, mientras que los que se encuentran en la fase de mantenimiento presentan los niveles más altos del proceso. Esto implica que en estas etapas del proceso interpretan de diferentes formas su propia capacidad para superar su adicción. En la toma de decisiones es una variable muy relevante para comprender cómo evolucionan las personas a lo largo de los estadios. Aquí la toma de decisiones básicamente gira en torno a criterios de pro y contras de la conducta adictiva. Y aquí pues siendo criterios ortogonales. Aquí los autores, Prochaska describe 8 categorías en relación a la toma de decisiones para comprender cómo los individuos cambian. Aquí tenemos, por ejemplo, beneficios instrumentales para uno mismo, beneficios instrumentales para los demás, aprobación de uno mismo, aprobación de los demás, costos instrumentales para uno mismo,
costo para los demás, desaprobación de uno mismo, la desaprobación para los demás. Entonces, como octava categoría. Estas categorías que entran en juego en los procesos de decisión tienen más peso en las fases precontemplación y en la contemplación y preparación. Sin embargo, no tienen tanta importancia en la fase de acción y en la de mantenimiento. Y uno de los aspectos que influyen en el éxito del tratamiento de los drogodependientes es la permanencia del paciente en el mismo. Y al parecer es el tipo de dinámica de la relación entre el terapeuta y las evidencias sobre la utilidad del modelo transteórico. Aquí pues el paciente lo que afecta positivo o negativamente en la adherencia del tratamiento. En cierta medida los pacientes continúan asistiendo al tratamiento, a las terapias y consideran de que están siendo ayudados. Lo que sucederá pues si el terapeuta y el paciente parten de la misma etapa del camino. Por este motivo, si el terapeuta utiliza estrategias terapéuticas adecuadas para una etapa diferente a la que se encuentra el paciente, aquí va a haber resistencias y eso va a afectar negativamente la evolución del tratamiento y más probable es de que lo abandone el paciente. Tenemos nosotros pues que los niveles de evidencia del modelo transteórico, hay los principales pues los principios que tiene el modelo transteórico son aplicables a una amplia variedad de conductas relacionadas con la salud. Aquí la utilización de los procesos de cambio difieren entre los estadios de cambio. La secuencia propuesta entre estadios y procesos de cambio no pueden generalizarse a todas las áreas de intervención. Y en la evidencia 2 nosotros vemos que los procesos de cambio de carácter cognitivo son más utilizados por sujetos que progresan de precontemplación a contemplación. Y no se observan diferencias en los procesos de cambio entre las personas que avanzan y las que no lo hacen, desde el estadio de contemplación al de preparación. Y los estadios pues no son categorías independientes. En la evidencia, en nivel de evidencia 3, vemos que el éxito en la progresión entre estadios aquí se relacionan con la correcta utilización de los procesos de cambio en cada momento. Y se ha constatado que es más útil utilizar los procesos de cambio de componente cognitivo en la etapa de contemplación a la de preparación. Mientras que los conductuales es más importante utilizarlos a partir del estadio de acción. Existe una heterogeneidad de sujetos dentro de cada uno de los estadios y existe una disparidad entre la clasificación de estadios y su definición operativa. En la predicción del abandono del tratamiento entre adolescentes consumidores, solo destaca el estadio de precontemplación. En los procesos de cambios conductuales en el estadio de acción no permiten predecir por sí mismo la aparición de una recaída. En el nivel de evidencia 1 tenemos ensayos clínicos controlados, aleatorios y bien diseñados, o bien también tenemos metaanálisis. Nivel de evidencia 2 hay ensayos clínicos que tienen pequeñas limitaciones metodológicas. Y en el nivel de evidencia 3, estudios descriptivos, comparativos y de casos y controles. En la predicción del abandono del tratamiento, aquí nosotros vemos pues que solo destaca para los adolescentes y también en el estadio de precontemplación. El proceso se inicia con los cambios en la persona, cambios en los procesos.
Eso genera transformación en las actitudes y forma de actuar. Y esto continúa con la reafirmación de los cambios organizacionales y se logra al final los cambios finales en la organización. De acuerdo a al tipo de bibliografía, acá nosotros encontramos en esta parte el de aquí ya modificado con 6 etapas, pero igual lo básico nosotros aquí encontramos todas y cada una de las etapas que hemos visto: la precontemplación, contemplación, determinación, acción, mantenimiento y recaída. Y acá ya la salida permanente, teniendo presente que cada una de ellas pues, podría alterar el proceso y continuar. Aquí precontemplación, contemplación, preparación, acción y el mantenimiento. Y acá la recaída, considerada así, por como les indico, como la 6ª etapa del cambio. Entonces, este modelo transteórico o de cambio o etapas de cambio postulan que las personas logran cambios conductuales a través de un proceso de 5 etapas. Cada persona se ubica en una u otra etapa de función que están dispuestas a estar a cambiar su comportamiento. Están dispuestas pues a realizar el cambio de su comportamiento. La tarea del educador es evaluar la etapa en que se encuentra cada persona para definir la intervención. Entonces los cambios son paulatinos, una persona puede avanzar o retroceder entre una y otra etapa. La manera de conclusión tenemos entonces que esta psicoterapia basada en el modelo transteórico de Prochaska permite aportar una intervención adecuada al estadio del cambio en el que se encuentra el paciente, mediante la aplicación de procesos de cambios adecuados a dichos estadios sobre el nivel o niveles afectados. Así se produce un progresivo cambio en el sujeto, abandonando primero los aspectos más superficiales de su adicción, para ir solucionando progresivamente los aspectos más profundos. Entonces, en esta parte